SER Podcast. Superado el maratón festivalero de Venecia y San Sebastián, llega temporada de estrenos que buscan hacerse hueco en la taquilla y en la temporada de premios. Dwayne Johnson, La Roca, ofrece una de sus mejores interpretaciones en The Smashing Machine. Es un drama convencional sobre la lucha libre, las adicciones y la presión por ganar. También llegan otras propuestas españolas, como Un fantasma en la batalla, el thriller sobre una infiltrada de ETA, de Agustín Díaz Llanes con Susana Baitua, y Extraño Río, el esperado debut de Jaume Claret-Muchart. Hay también nuevas películas de Imanol Uribe y de Antonio Hernández, y en streaming Matthew McConaughey de Héroe frente a los incendios. En televisión comentamos la serie inédita sobre la camorra de Giuseppe Tornatore y la comedia La suerte con Óscar Jaenada y Ricardo Gómez haciendo de torero y su taxista. ¡Acción! El cine en la SER con Pepa Blanes. A Lauda Ruiz de Azúa le costó llegar al mundo del cine, pero desde que ha llegado no ha parado de conquistar cosas. Premio en Málaga con 5 lobitos, Feroz para su serie Querer y Concha de Oro por Los domingos. Pocas veces se da una conjunción entre público, crítica y jurado, y gana la película que no sabemos si es la mejor, pero sí es la que más ha gustado, la que más ha dado que hablar y la que más debate ha generado. Decía la directora que ella busca abrir preguntas, plantearse cosas que no sabe, y lo cierto es que ha logrado su pretensión. La suya es una película que ha sacudido a gente muy diferente y que interpela a muchos espectadores. Eso no es fácil de conseguir y cuando ocurre hay que celebrarlo, como hicimos con Sirat. No sabemos qué va a pasar cuando llegue a los cines, esperamos que le vaya muy bien, confiamos en que así sea, pero si no ocurre, pues no pasará nada, porque también se puede fallar y también se puede no conectar alguna vez y seguir haciendo cine. No es habitual que las cineastas sean conscientes de esto, Alauda lo es, dice que porque debutó tarde y ya con una cierta madurez. Sobre triunfar o perder, sobre ganar y perder, habla precisamente uno de los estrenos de esta semana, de Smashing Machine. Lo cierto es que no es un tema que el cine haya tratado demasiado bien, más bien a la americana, y sin embargo sigue siendo necesario que se cambie la retórica, también, como decimos, dentro del mundo del cine. Estos días son muchas las críticas que hay a una batalla tras otra. Un fracaso de Warner, dicen, por financiar una película tan cara que no va a recuperar el dinero invertido en la taquilla. Ojalá calle bocas Paul Thomas Anderson. No estamos de acuerdo en que eso sea un fracaso. De hecho, le honra a Warner haber apostado por un cine de autor, que no siempre es fácil a la hora de ir a la taquilla. Haber confiado en uno de los cineastas, de los directores más importantes de su generación, adaptando al gran novelista norteamericano. Seguro que esas pérdidas la compañía las va a poder sacar de otro lado y la balanza se equilibra, pero creo que no es justo hablar de fracaso por apoyar una película que no tenga un resultado financiero adecuado. Is slipping away. Let me still exist in another place, running on the cover of a helicopter plane. Flames are getting higher in efforts, burning down the bridges of my memory. Love may still be alive somewhere, somewhere. Y después de la resaca del Festival de San Sebastián y del de Venecia, llega un mes de octubre más tranquilo en cuanto a eventos. Tendremos el Festival de Sitges, que iremos puntualmente con La Ventana. Después nos iremos a Seminci, digo yo tranquilo, pero los festivales no cesan. Elio Castro, José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me gusta esa tranquilidad. Hola, ¿qué tal? No la veo yo, la tranquilidad. Ahora cada fin de semana empieza un festival. En horas. Al menos hay tranquilidad como de estar un poco en casa y trabajar, ¿no? Venir a la radio y trabajar y no estar tanto tiempo fuera. Pero tranquilidad en la cartelera no hay mucha, porque viene una aluvión de estrenos que da upa. Sí, es la época en la que las películas que quieren optar a los premios aprovechan para estrenar. También empieza el frío, con lo cual hay que ir a las salas a quedarse abrigadito dentro de los cines. Y tenemos muchas películas de esas esta semana. Vamos a tener muchas los próximos fines de semana, pero vamos a empezar con The Smashing Machine de Benny Safdie. Por favor, den la bienvenida en su debut a Mark Kerr. La sensación de ganar es lo mejor que hay. 40.000 personas animándote. Ese subidón es insuperable.
¿No hay contrato ni dinero? No hay dinero. Venga, poneos, que salga todo el mundo. Oye, Dawn, ¿nos haces la foto? Claro. ¿Qué piensa al principio de una pelea? Muy fácil. Si le haré daño antes de que me lo haga a mí. El director neoyorquino se ha separado aquí de su hermano, que también tiene película en solitario, para contar un biopic de un famoso luchador, Mark Kerr, y su bajada y subida del éxito a los infiernos. Es una película sobre las artes marciales mixtas que cuenta las adicciones, los problemas con su pareja, pero también cómo aprendió a perder. This sport early on, now it's this big thing, and that all these people put their bodies on the line, you know, and achieved so much. Y contaba el director en el Festival de Venecia que, claro, este deporte es ahora pues masivo, ¿no? Y que lo sigue mucha gente en Estados Unidos, pero que en los 90 no era tan popular, y que Mark Kerr pues popularizó el deporte, sobre todo competía en Japón y en Brasil, y que era interesante, ¿no? Contar lo que había debajo de esa competición en un momento en el que los focos, por ejemplo, en Estados Unidos no eran tantos, y ver cómo lidiaban con todos los problemas los luchadores en el ring. Bueno, pues ganador del premio Mejor Dirección en Venecia, Safdie ha contado con un actor de excepción que también hizo sus pinitos en las artes marciales, Dwayne La Roca Johnson, actor, como reconocerán todos los oyentes, del cine palomitero, del cine de acción, que aquí cambia de registro y apunta maneras para acercarse a la nominación al Oscar. No, I think it's more about me. And what I mean by that is just internally. And I have for a long time wanted this. Y decía el actor que durante mucho tiempo había querido esto, no por la gente, no porque tuviera que probar nada ante Hollywood y ante la industria, sino por él mismo, ¿no? Que le apetecía embarcarse en este papel, un registro mucho más dramático, y luego contaba que cree que es una película no sobre la lucha libre, sino sobre el amor, sobre la empatía de este tipo, ¿no? Que cuando se bajaba del ring era como otro hombre al imbatible cuando se subía al ring. ¿Estará en los Oscar La Roca Johnson? ¿Será campana total? Bueno, podría ser. Hombre, la verdad es que hace un papel, digamos, mucho más de actor serio, se puede decir, aunque sus películas pues tienen mucha... No, pues cambia un poco de físico, se ve que es un personaje atormentado, que es un personaje que no sabe disfrutar, como decías tú, de su profesión, la ama, pero únicamente busca la victoria. A mí, de la película, es lo más interesante que me ha parecido. Yo iba a decir lo mismo, que es lo que más me gusta de la película. Yo creo que sí que puede llegar a los Oscar, o al menos por las tendencias que hemos visto, reúne muchos de los elementos que le gustan a los académicos. Él es un actor muy querido, muy popular en Estados Unidos, los Oscar muy comercial, claro. Muy comercial. Tiene un relato. Claro, los Oscar ya sabemos que también, bueno, están apostando en los últimos años por un cine independiente, pero también necesitan estrellas y necesitan gente popular. Y luego cumple muchos de los elementos, es decir, una transformación física, un registro completamente distinto no se esperaba, como en este registro dramático, a Dwayne Johnson, y luego es que está bien, es lo mejor de la peli, su interpretación, yo creo que está muy bien. Y bueno, él ya ha contado su historia personal con su padre, que vivió en la calle, o sea que digamos que ya hay una serie de elementos. No digo que se haya inventado ninguna historia, ni muchísimo menos. Tampoco es azaroso. Pero bueno, pues se cuenta, todo el mundo elige dónde cuenta las historias o cómo las cuenta, ¿no? O sea que yo creo que ahí estará con Leonardo DiCaprio. Y ojo también a Emily Blunt, hace de la mujer de este personaje, de este Mark Kerr, en una película en la que también se indaga en la idea de masculinidad hegemónica. La actriz británica con un acento british hace aquí un acento americano de las afueras, sí, lo habéis hecho vosotros, no yo, y explicaba a la actriz un poco lo que le había atraído de ese retrato de la masculinidad. It's a really fantastic backdrop for a story of specifically male vulnerability. I think it's because it was such that era of 90s. Hablaba de la vulnerabilidad masculina, sobre todo. De hecho, a mí una de las cosas que me gusta es eso, y de hecho creo que la tiene el propio Mark Kerr, porque en la rueda de prensa de Venecia se puso a llorar de la emoción. No es fácil ver a un hombretón de esas características o a ese retrato de la masculinidad hegemónica tal cual, ¿no? Mostrando sus emociones, que es algo pues que siempre se ha educado a los hombres para todo lo contrario, con lo cual eso es una de las cosas
que me gusta de este retrato, y Dwayne Johnson. Sí, hombre, decía muchos críticos que la comparan con Toro Salvaje. Sí. Yo creo que es mucho comparar. Es ir muy Aunque lejos. tiene puntos comunes, ¿no? Por ejemplo, la relación que tenía Jake LaMotta con su mujer, las peleas domésticas. Claro, pero estamos en 2025. Pero, esa claro, relación es un poco machista. O sea, creo que el personaje de ella es el que queda peor. Sí, es un poco exactamente, extraño, ¿no? Entonces, y luego que introduce varias cosas que yo creo que hacen que la película sea un poco dispersa, ¿no? El tema de las drogas, del dopaje, del propio... hay demasiadas peleas para mi gusto, ¿no? O sea, que no aportan absolutamente nada. Luego, lo que dices tú, ahora es un deporte que está muy de moda, sobre todo por Topuria, ¿no? El de las artes marciales mixtas, pero tampoco te atrae mucho la figura y tampoco conocemos al Marker para que nos apasione el personaje. Yo creo que también hay películas de boxeo que tampoco nos importa mucho quién sea el protagonista, pero sí que te cuentan una historia, ¿no? Y aquí yo creo que la historia es que te queda bastante difusa. Sobre todo es que para mi gusto el problema que tiene es que es tan previsible en todos los aspectos, o sea, es previsible en cuanto a la historia porque pasan todas las cosas que pasan en una película de boxeo de superación, no hay una proyección mayor del personaje, quizá porque tampoco tenemos esa relación con el deporte, con el personaje, ¿no? Mohamed Ali, pues claro todos vamos detrás, pero porque el personaje tenía otra dimensión y aquí no la tiene o no se la han sabido dar, que no lo sé. Y luego me parece muy vaga, creo que Safdie, que tiene un estilo a la hora de dirigir muy concreto, aquí realmente es una película, yo no entendí el premio a Mejor Dirección, no entendí muchas cosas de ese palmarés, pero el premio a Mejor Dirección en una película que es obvio que le gustó al jurado, pero que quizá el premio pues podría estar en el actor, ¿no? Que sí que me parece que es lo más destacable de la película. Y la dirección me parece mucho más vaga o mucho en un segundo plano. No me dice nada y luego me parece que es tan previsible. Sí me gusta el retrato, que quizá también lo pone el actor o también es como está escrito el personaje, de esa vulnerabilidad que decíamos antes, que sí me parece que es lo más diferente a los retratos sobre el boxeo, el decir, bueno, soy una persona que también aprendo a perder, que no soy violento y que acepto los problemas en los que yo me he ido metiendo, ¿no? Eso es quizá lo más rompedor. Sí, yo coincido en algunas cosas con vosotros, como que es un drama demasiado convencional, ¿no? Que la dirección está siempre por detrás de lo que están contando y que no resulta o no se ven muchos el estilo de los Safdie en esta película, pero sin embargo cosas que vosotros veis a lo mejor como mal, ¿no? Yo lo veo como virtudes, en el sentido, creo que es una película que nada a contracorriente con las expectativas de este tipo de dramas deportivos y de biopic. No es una peli vertiginosa como nos tienen acostumbrados los Safdie, y luego creo que no es una peli que juega a la tragedia, porque siempre son como picos dramáticos enormes, melodramáticos, y caer en la tragedia absoluta del luchador, ni juega a la épica. Ni es trágica ni es épica, y eso es dificilísimo también. Y yo creo que sí es trágica. Yo no creo que sea pasa trágica. Es que luego yo creo que sí tiene absolutamente nada. Los momentos de pelea, los momentos de las drogas, el momento de la relación. A mí hay momentos de la casa que sí me parecen trágicos. Es verdad que la épica, no, eso te lo compro. No tiene ni la épica ni la tragedia. No muestra cuando él sufre que no es adicto a los opiáceos, a los calmantes. No muestra cuando está tirado, solo lo muestra, hay una elipsis y ya directamente en el hospital. Es decir, creo que se cuida mucho, no se recrea en todo eso, no se recrea la violencia, no hay violencia doméstica. Es decir, creo que hay violencia verbal, pero no doméstica, no hay violencia física en la casa. Física, entonces, no, doméstica sí, doméstica. Física, no verbal. Eso es, perdón, verbal, pero no física, me refiero. Entonces, creo que hay muchos elementos que están a contracorriente de lo que puedes esperar de estos relatos tan vistos, porque como decíais y coincido con vosotros, que es sota, caballo y rey de lo que le pasa a estos. Pero sí, y creo que hay una manera también como de reivindicar esa nobleza del deporte, de ese deporte de los 90 primario, donde todo era más sano en el sentido de eran amigos, peleaban en el ring pero se llevaban bien, me alegraba por si ganaba mi amigo, las derrotas, la presión, todo lo tenían, pero creo que hay algo como de ese José espíritu que ahora... Sí, se ha puesto nervioso, nos ha reñido a todos. Sí. Pero creo que tiene combate un José espíritu contra de eso, Topuria. siendo te digo a nivel discursivo de la película. Luego, a nivel técnico y a nivel... es muy convencional, es un súper convencional y no es ni la gran peli del año, ni es una obra maestra, ni nada por el estilo. Es una peli de un 6,5 si llega, me refiero. Pero es que sí que me parece eso por las expectativas de esperar siempre estas cosas tan épicas o tan trágicas relacionadas con el mundo del deporte y con este tipo de luchadores. Bueno, vayan al cine, vean a Dwayne Johnson, que será una de las pelis que estará en la temporada
entrega de premios, y luego vean Toro Salvaje, que siempre está o El bien. luchador, con Aronofsky, con Mickey Rourke, que estuvo nominado al Oscar. O sea, todo luchador acaba nominado. Sí. Bueno, en Apple TV se estrena Laberinto en llamas. Es la última película de Paul Greengrass, un drama basado en un hecho real, los incendios forestales más mortíferos de Estados Unidos, en la ciudad de Paradise. La película cuenta cómo un conductor de autobús escolar y una maestra infantil lograron salvar a 22 niños del incendio. Creo que no entiende la gravedad de la situación que hay. Tranquilamente, una única fila. Ya estamos en el autobús. Tardaremos 10 minutos. ¿Hay protocolos de seguridad en este bus? Sí, tienes eso. Genial, eso lo solucionará todo. Bueno, Matthew McConaughey es ese hombre de mediana edad y clase trabajadora que se convierte en el héroe americano. A lot of people, and I in particularly studied, quite a few men, middle-aged. Bueno, y le preguntaba a Pepa, ¿no? Por la clase obrera, él hablaba un poco de estos tipos, del sueño americano, del hombre de mediana edad de 50 años no cualificado, que siente como que en su vida ha fracasado, que no ha conseguido los objetivos, y hacía una reflexión, ¿no? De los que lo han intentado y lo han fracasado, y que creía que sí que tenía algo con eso que ver la película. Oye, América Ferrara hablaba en Toronto de cómo estos incendios amenazan cada vez más a comunidades de todo el mundo por el cambio climático. And I think that it's just an increasing reality all over the world for so many of us, and at the core of it, it's a story about human resilience, about humanity. Que en el fondo de todo esta es una película sobre la resiliencia humana, y Jamie Lee Curtis, que es la productora de la película, contaba cómo ella había vivido ver esta película después de que ella misma pasara este pasado invierno, por una experiencia horrible como fueron los incendios de Los Ángeles que destruyeron su casa. I mean, this is now, obviously a growing concern everywhere. I mean, Spain, Portugal, Greece. I mean, Greece, the images. Se acordaba también de los incendios en España la actriz y productora amiga de Elio Castro. Mejor amiga de Elio Castro. Que la verdad es que, es significativo que haya adaptado esto y que haya elegido a Paul Greengrass, que es un director austero en la forma de contar la acción, los incendios, y que haya elegido a Matthew McConaughey, que a priori no es un actor que pegue con Paul Greengrass. Y decía Matthew McConaughey, bueno, era como tener la cámara aquí, ¿no? Y es curioso, a mí lo que me gusta es que ese retrato del héroe, sí tiene relación con The Smashing Machine, en que es un retrato de un héroe un poco diferente, porque igual que retrataba a Tom Hanks, ¿no?, como el gran héroe americano, aquí es un hombre medio, pero no hay el heroísmo viene de las acciones cotidianas y no tanto de las acciones hiper extraordinarias que podría hacer un Tom Cruise en el cine de acción, con lo cual eso es interesante, y luego ver esa cosa contrarreloj de un autobús escolar con los incendios, que fue un hecho real que pasó, o sea que ahí la tienen en Apple TV. Si os parece, pasamos al cine español. Tenemos un estreno que vimos en San Sebastián, es Un fantasma en la batalla, la vuelta del mejor Díaz Llanes a un thriller sobre la lucha contra ETA. Es una película con un argumento similar al de La infiltrada, la película que el año pasado ganó el Goya junto al 47, es decir, que cuenta el proceso de infiltración de una mujer, en este caso una guardia civil, en ETA. Sin embargo, Díaz Llanes lo que hace es cambiar la manera de acercarse a ese periodo político histórico, y lo hace acompañado de la actriz Susana Baitua. ¿Tú por qué quisiste entrar en ETA? Mis razones no han sido las mismas que las tuyas. Yo necesitaba entender a Maya. Necesitaba entender el qué había ahí y el porqué de... Creo que es la pregunta más complicada, ¿no? Entender qué te mueve a dejar tu vida por esto, y no solo a dejarla, sino volver y estar 12 años. O sea, hay un momento donde pasas más tiempo como agente infiltrado que en tu vida. O sea, ¿qué es tu vida? Sí, decía, es por la patria, tiene que haber una motivación más grande, y a raíz de encontrarme con gente, de tener conversaciones que me ayudaron mucho, sí que el clic que me hizo acercarme más a Maya es una manera de vivir en la que hay una especie... No digo que todos los agentes infiltrados sean así, hablo de mi opción como actriz para intentar entrar en ella, esa grieta que me permitiese entrar un poco, que es esa un poco adicción a la adrenalina también. Una manera de vivir en la que cuando tú sales de ahí es lo de la campana extractora que está todo el rato encendida, y cuando la apagas hay un silencio. Pues
Cuando está todo el rato ahí, estás constantemente al límite. Y eso es adictivo también. ¿Qué tiene usted pensado para mí? Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los duelos de ETA. Allí guarda sus armas y sus explosivos. Eran referentes al Landelón. Vamos a ver, eres el Landelón. Es que, yo, sí. vale. Vamos a ver, es que la película, cuando fuimos, o sea, yo siempre lo pensé así, pero cuando fuimos a localizar al sur de Francia, que fuimos Paco Femenía, Belén Atienza y yo, el sur de Francia, que es Melville puro, esas carreteras, esos coches, todo es Melville puro. Claro, yo, si me preguntas, los 5 mejores actores de la historia, para mí uno de ellos es Alain Delon, que es un actor que hace todo, bueno, aparte de lo guapo que era, que hace todo sin que se note, ¿no? Y tiene unos gestos, incluso fumando y tal y cual. Entonces, como buen recurso de director, que es decir, no me des el coñazo, cariño, eres Alain Delon, pues le dije, eres Alain Delon. Y entonces hicimos una película con muchos silencios. Ella no habla mucho, habla muy poco, habla menos de lo que normalmente se habla. Ella me quitó algunos diálogos también, bien quitados. Y Tú me quitaste otros. Sí, también. Y fuimos haciendo un personaje que era así, un personaje deloniano en el sentido... Claro, ahora ha quedado tan antiguo, pero es que al fin y al cabo Melville lo que hacía eran westerns, aunque eran noirs, pero o sea, el Samurai es un western, o sea, no es más... Estoy pensando en darle más responsabilidades a Maya. Te lo aseguro bien. Bai. Kontu handiz, aukeratu behar ditugu gure objektiboa. Politikaria. Algunos lo recordaréis, un artículo que escribió Javier Marías en El País que se llamaba El espantoso destino del héroe, que era sobre Liberty Balance y John Wayne. Y es verdad que ella tiene un destino espantoso, porque si no la matan y se salva, no se lo puede contar a nadie, ya es demasiado mayor para ser feliz acumulando una familia. O sea, ya es como lo que le pasó a John Wayne, que hace un sacrificio. Y al final, cuando no se sabe qué pasaron esos 30 años cuando vuelve James Stewart con... Entonces, ese artículo me pareció que era lo ideal para pensar en el personaje de ella. Pero claro, como siempre, nosotros los escribimos, lo dirigimos por personajes, lo hacen los actores y las actrices, ¿sabes? No, tú puedes decir, sí, que te salga de dentro y que no, la nada y tal, pero la nada la tiene que rellenar ella. Eso era lo bueno. Pero sí, un esfuerzo muy grande de contar cosas desde la nada. Dices, tienes miedo, ya sabes que tienes miedo, pero ¿cómo cuentas el miedo? ¿Te echas a llorar? ¿Enciendes 20 cigarros? No, ya lo contó desde la vena esta, era fantástico. Eso no lo hago adrede, claro, pero claro, como no sacaba nada, pero me pasaba todo por dentro, claro, no hagas nada, pues entonces mi cuerpo brotando, rojo por aquí, la vena hinchada, yo... Entonces el miedo pero es que fue un ejercicio muy bonito de todo para adentro, queriendo explotar, porque yo... Y era como nada, entonces es que literalmente la vena aquí se me hincha, se me empieza a poner todo esto... a ronchones y hago, wow, Tano. Esta misma tarde en Bilbao una nueva manifestación ha convocado a miles de ciudadanos en señal de rechazo a la barbarie de ETA. Ya sé que no te gusta hablar del tema, pero... ¿Cuándo crees que va a volver? Me preguntas que es verdad y que es mentira. Vamos a ver, quitando los asesinatos, que son todo verdad, porque son ciertos, terriblemente ciertos, y además salen... lo demás todo es verdad y todo es mentira al mismo tiempo. O sea, te digo, por ejemplo... La canción italiana. No, esa es verdad. No, es verdad la canción italiana. Lo que no es verdad es que fuera ese sistema de comunicación La entre radio los no es tan rápida. No es que tan rápida. Todo eso es cine. Por ejemplo, Susana, su personaje, pues es inventado. Sí, eran así o no eran así. Yo me lo inventé, porque te cuenten esto de que está basado en un hecho real. Dices, eso es estupendo, pero a lo mejor el hecho real es muy aburrido. Por ejemplo, cuando tú me preguntabas por las canciones, el hecho real, yo sé cómo se comunicaban, porque se lo pregunté. Era muy aburrido, para hacerlo en el cine era aburridísimo. Entonces dije, no, vamos a poner canciones italianas. El personaje de Iraya, inventado también, que existían etarras así, claro, eso yo, hombre, pretendo hacer una cosa. La trama de ella descubriendo los zulos, no fue ella la que dio la pista de los 5 zulos, fue una operación muy grande, pero bueno, es la protagonista de la película. Entonces nosotros intentamos hacer una película. El problema es que estaba basada en hechos tan reales que los hechos reales te podían comer. Hemos tratado de que no te comieran del todo. Y bueno, eso era lo difícil, ¿sabes? Lo que más tenías que tener una cierta
un cierto balance ahí entre una cosa y otra. Por ejemplo, las canciones italianas, pues te diré la verdad, yo cuando las ponía, cuando estaban en el guión, veía como cierto recelo, decía, pues esto es un subnormal. Todos nos pasaba. Pero no sé por qué pensé que iban a funcionar, no sé por qué estas tonterías que piensas, tío, esto va a funcionar bien, lo decías un poco para que no te las quitaran, dado que mis productoras no me lo iban a quitar. Pero nunca supe hasta que las puso Bernard Vilaplana, el montador, que iban a funcionar. Y claro, cuando lo vi por primera vez dije, joder, esto sí que ha salido bien. Pero eso te pasa en las películas, que tomas decisiones que no sabes cómo son. Pero sí, tú me preguntas, pues hay una parte muy real y otra parte muy de mentira, como es el cine, ¿no? Que tiene que ser mentira, claro. Parole, parole, parole. Andrés Gertrudis es uno de los guardias civiles acusados de torturas en Inchaurrondo. Ariadna Gil e Iraya Elías son dos de las etarras. Creo que tiene un poder absoluto, o sea, y creo que debemos contar historias y que debemos hacernos preguntas y que habrá historias que nos las sintamos más cercanas a lo que pensamos y a cómo recordamos esa época y otras que no y que nos abran a intentar entender, ¿no? O sea, creo que al final contar historias es acercarnos los unos a los otros y poder resolver conflictos y heridas. O sea, que a mí me parece que tenemos el deber de contar este tipo de historias. Sí, para mí también es, o sea, tener un papel fundamental, y por eso creo, y como vasca yo estoy ansiosa de ver miles de historias, ¿no? Esta es una de ellas, ¿no? Pero también que haya, no sé, diferentes vivencias que ver, ¿no? En la pantalla grande, porque al final las películas son una excusa para poder hablar del tema, ¿no? Y no ha pasado tanto tiempo y todavía hay temas que están por poner en la mesa, ¿no? Y heridas que aceptar y cosas, ¿no? Y conversaciones que dar, preguntas que hacer. Todavía tenemos camino por hacer aquí. Y todo esto ayuda, porque son excusa para poder hablar, conversar, escuchar al otro. Sí. Sí. Yo creo que además, como hay tanta ficción ahora y tantas cosas que al final y que ya no sabes qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Con todo lo que vemos que pasa, pero que esta película también tiene la cualidad, digamos, que es muy difícil, porque cuando metes imágenes reales en una ficción siempre y a veces es como que te saca o hace que no te creas esa ficción, porque digas, en este caso yo no sé cómo lo han hecho, pero realmente cuando hay imágenes reales están metidas de una manera como que, y a la vez también te hacen decir, esto es verdad, esto pasó, o sea, pero está hecho de una forma con mucho cuidado, pero a mí me impactó cuando vi la película, ¿no? Y lo bien que están metida y lo poco que te saca de la película, porque el problema es ese, ¿no? Sale la real y tú no puedes competir con, ¿no? Yo qué sé, con una manifestación o con un no sé qué, o sea, no puedes competir, pero en este caso está contado, está dentro, y eso hace que yo creo que la gente sí que la pueda ver, que no conozca esta historia o que sea de no sé dónde, le lleva a decir, no, esto es verdad, o sea, esto pasó, estas cosas pasaron, ¿no? Bueno, pues un fantasma en la batalla que tiene su principal problema, el que hemos visto la película muy similar hace justo un año. Sí, pero yo creo que se disfruta también, porque no deja de ser un thriller policial, es decir, con mucha tensión, con muchas situaciones en las que realmente te pone un nudo en la garganta diciendo a ver qué es lo que va a pasar aquí, y además en un contexto que, como decían aquí Ariadna y pues los demás actores, la verdad es que siempre apetece conocer cosas, ¿no? Entonces a mí de esta película, por ejemplo, me parece que está quizá mejor contextualizada, es decir, que sí te habla de la evolución que hubo tanto en el mundo de ETA como en la policía y en la Guardia Civil a la hora de abarcar ese problema, el mundo de los infiltrados, cómo fue realmente un programa muy estudiado, minuciosamente preparado y que dio una serie de frutos. Aquí también te habla de eso, de el principio y el final de ETA, ¿no? Está muy bien interpretada, yo creo que se ve la mano de Agustín Díaz Llanes, que es un director que pone mucha tensión, es muy, muy físico en todas sus películas, ¿no?
Y yo la disfruté muchísimo, aunque es inevitable pensar y hacer paralelismos con La Infiltrada, ¿no? Él tiene muy claro, él dice que si ha habido 1000 películas de la guerra de Vietnam, a 2 incluso en el mismo año estrenadas, claro, sí. ¿por qué no va a poder hacer una película que tenga un tema similar? Y es cierto que son aproximaciones distintas, porque lo que hace Agustín Díaz Llanes, que a mí me interesa mucho, es contar la historia reciente de España, y además con 2 decisiones muy interesantes moralmente y narrativamente, que tienen que ver con no mostrar el atentado, no recrear el atentado, sino mostrar aquello que las televisiones públicas reflejaron. Él decía, lo habían hecho tan bien y habían contado tan bien la violencia de ETA que no podíamos hacer nada mejor, y hacer cualquier cosa mejor era éticamente o moralmente reprobable. Con lo cual eso está ahí. Y luego las imágenes de archivo, que poner los pelos de punta, y yo creo que nos hacen repensar en muchas cosas de las que vivimos, pero también sirven para una generación que cuando la película llega a Netflix se acerque a ella, conozca aquello que pasó. Yo creo que es interesante. Es un pedazo de la historia de España, pero a la vez lo que sí que cuenta, que a mí me parece original, es porque se ha contado ETA desde muchos ángulos, pero parece que el drama es la única manera de hacerlo. Y yo creo que también el thriller clásico, ¿no? Él citaba a Melville, y es verdad que hay algo de eso, también hay algo de western. Es interesante utilizar el género, como harían los americanos, para contar una realidad. Y eso me parece que lo clava y lo hace bastante bien, ¿no? Con momentos que sí que recuerdan a ese aire de que estás viendo una ficción, ¿no? Y que no hay que olvidar que es una ficción. Y luego me parece que está muy bien documentada, y eso es de agradecer, y muy bien interpretada. Creo que todos los actores están muy bien. Ariadna Gil me da miedo. Sí, Yo veo a Ariadna Gil y no me subiría en un coche con ella en la vida, y eso que es un ser de luz fuera de esta película, ¿no? Y Susana Baito me parece que es un papel complicado, porque es muy físico, muy silencioso también, y hay escenas donde de verdad creo que se ha currado un trabajo para diferenciarse también de lo que había visto en su amiga Carolina Yuste. Sí, no, y curiosamente es inevitable no compararlo, pero mencionarlo lo de La Infiltrada, y yo La Infiltrada sentía en muchas ocasiones, ¿no?, que generaba una tensión un tanto artificiosa, ¿no?, que todo el rato sentías, muy efectiva, pero que sentías que estaba en riesgo todo el rato, permanentemente, como que no tenía descanso esa infiltrada psicológicamente ni corporalmente. Y aquí siento que sí que le da respiro, es decir, tiene sus momentos para pensar, sus momentos para que su novio la visite, pero como que tiene un descanso mental, teniendo toda la tensión psicológica que acarrea el personaje de Susana Abaitua. Y creo que eso coloca la película en otro tipo de disposición o en otro tipo de enfoque. Además, abarca muchos más años, vuela libre en cuanto a ficción, porque mezcla pues las operaciones contra la cúpula de ETA con el desmantelamiento de los zulos, por ejemplo, y creo que la decisión, indudablemente, de colocar imágenes de archivo y de los atentados han acertado muchísimo, porque creo que también te mete emocionalmente en algo que todos compartimos, que todos hemos vivido, y muchas imágenes que recordamos, con lo cual hace mucho de memoria colectiva, y hay una afiliación emocional con la película y con lo que está contando mucho mayor, y creo que funciona en muchos aspectos. Sin embargo, yo en otros, por ejemplo, de dirección me gusta bastante, y el tono que encuentran y los actores. De guión, algunas cosas sí que me chirrían, es decir, algunos momentos, algunos pasajes, algunas frases metidas. Tampoco entro mucho con lo de la música italiana, no me lo llevo a creer. La radio tiene mucha importancia en esta película. Sí. Hay que hacer un spin-off de la radio, pero creo que es un thriller bastante solvente. Sí, yo quería apuntar una cosa, que cuenta la historia de una infiltrada, guardia civil, en ETA, pero también de cómo ETA se infiltra en la sociedad, porque también hay un personaje, varios personajes, o sea, los etarras cómo viven dentro de la sociedad, digamos, normal, y luego hay un personaje cómo investiga el fact-check de ETA. Exactamente. Que es Jaime Chávarri, podemos decir, en una aparición estelar. Sí. Bueno, y si hay un director de cine que ha contado la historia de ETA, ha sido Imanol Uribe, desde el proceso de Burgos, pasando por Días contados hasta Lejos del mar. Ahora este veterano director vuelve y lo hace con otro tipo de historias. Es la adaptación de una novela de Paloma Sánchez Garnica. La sospecha de Sofía es un thriller con Alex González y Aura Garrido sobre una pareja que viaja a Europa del Este en plena Guerra Fría para conocer a la madre biológica de ella, vinculada con la KGB. Tienes un hermano gemelo en España. Tendrás unos meses para espiar cada detalle de la vida de Daniel. Aprende cómo habla, cómo se mueve. Siempre he sido fan de la literatura de espías, el Le Carré, por ejemplo, el cine de espías, siempre me ha fascinado, y eso que tenía, siempre tienes, ¿no? Algún día me gustaría hacer una película de piratas, otra de no sé qué, otra, y la de espías, entonces me faltaba una de espías.
Y otro director que regresa es Antonio Hernández, el director de La ciudad sin límites. Parecido a un asesinato, es un thriller psicológico sobre una mujer en un momento dulce de su vida, con nueva pareja, con familia y con éxito profesional, pero donde la amenaza de su exmarido regresa. Blanca Suárez, Eduardo Noriega y Tamar Nova son los protagonistas. Solo quiero hablar contigo, no te asustes. ¿Cómo que no me asuste? ¿Por qué no me has contado? Y hay un estreno español más, una de las óperas primas más estimulantes de esta temporada, Extraño Río, que estuvo en Venecia en la sección Horizontes. Jaume Claret-Mussar cuenta con mucha belleza la historia de un descubrimiento sexual y vital de un joven en plenas vacaciones con su familia recorriendo en bicicleta el Danubio. Mama, tu te'n recordes del teu primer amor? Sí. Va ser en aquest mateix viatge. Papa, mama, ens podem tirar? No està tan fred. D'aquí sí que tinc idea, això. Era d'aquí, ell. Un dia em va venir a buscar amb una barca i ens vam escapar. I no el vas tornar a veure. Yo tenía en ese momento 19 años, estaba en San Sebastián y recuerdo como un momento de crisis, de decir, como que he hecho de menos a mi familia un poco, ¿no? Entonces empecé a ver las fotografías de todos esos viajes y claramente la única forma que tenía de narrarlo era desde pues, el punto de vista de alguien que fuera cercano a mi edad en ese momento, ¿no? Pero es verdad que también tenía muy claro que no quería hacer una película de un solo punto de vista únicamente, ¿no? Sino que en algún momento pudiera ese punto de vista fluir hacia otros personajes y romper un poco con la idea del coming of age también. El Danubio, o de los ríos, o el Danubio me obsesiona desde hace muchos años. Yo hacía viajes en bicicleta con mi familia por diferentes ríos de Europa. Entonces, cuando empecé a escribir esta película, pensé en el Danubio, porque era como misterioso, entonces empecé a escribirla y justamente yo estaba desarrollando la película en la Elias Querejeta Cinescola y mi tutora Michel Gaztambide. Entonces él me dijo, ostras, ¿has leído El Danubio de Claudio Magris? Y ahí empecé a leer El Danubio de Claudio Magris y como al final levantar una película son tantos años haciendo dosieres, que digo, no, yo necesito ir a filmar también, ¿no? Entonces ahí fuimos a filmar 5 personas al Danubio en invierno, porque no quería perder la magia de rodar por primera vez en verano, y con una historia totalmente diferente. Pero eran esos lugares, ¿no? Entonces era una primera aproximación con la cámara. Like a story split in two, like the third man on the moon, and the last man in the queue, my love. Tenía claro que quería hacer una película que no fuera sobre el descubrimiento de la homosexualidad, ¿no? Porque aparte creo que ya hemos pasado, o sea, espero pensar que hemos pasado esa fase, ¿no? Al menos en ciertos lugares. Entonces sí que quería retratar, digamos, a alguien que está con dudas, pero en general, ¿no? Que está descubriendo el mundo, ¿no? Entonces en esa frase, claro, dice, no me gustan los chicos, me gusta Gerard, ¿no? Y eso creo que también es casi más joven que mi generación, ¿no? Entonces era también, creo que como cineastas tenemos responsabilidad de escuchar y observar un poco también las nuevas generaciones y qué pasa, ¿no? Y ahí sí que pienso que ha cambiado el tema en ese aspecto. Entonces también decir, ostras, hacer una película que el conflicto no sea ese, sino es como más vida, cómo se enfrenta a un mundo, ¿no? Sí que hay algo de como de los padres, por ejemplo, también de confiar en dejar ir al hijo, ¿no? De dejar que experimente algo, pero también ellos en qué momento están de la relación, Mónica, ¿no? En qué momento está. Si lo que vemos es también real o es imaginado, ¿no? Como muchas cosas ahí que sí, me gusta la ambigüedad. Entonces la ambigüedad permite como muchas lecturas también por cada espectador, en el cual entonces el espectador entra, cada uno pone de sus experiencias, ¿no? Y también creo que es una película sobre la educación sentimental de unos padres a unos hijos, pero también de unos hijos a unos padres, ¿no? Entonces también había algo ahí de decir, ostras, ¿qué pueden aprender los padres de los hijos? There's enough room for two. No one is coming for me, no one is coming for you, 'cause the fireman is blue. Es una cosa que me preocupaba mucho, también porque vi, justo en ese momento salió el documental también de Tatsu, ¿no? Así que fue como wow,
Y claro, pues el peligro, ¿no? de la belleza es muy peligrosa. Entonces sí que hicimos un casting de 850 chicos. Él apareció el 600 o así. Entonces sí que lo que me gustaba de Jean es que sí que tenía esa belleza, esa cinematografía, digamos, en su rostro, pero a veces es una persona con los pies muy en el suelo, ¿no? También creo que eso de alguna forma se transmite en el personaje y le daba complejidad. Y tiene esa belleza, pero también tiene algo ahí como tímido, ¿no? Tiene algo ahí que le hace, ostras, más como muy interesante y muy misterioso, ¿no? Entonces, sí, ahora tenemos que justamente cuidar mucho también eso, ¿no? Ese aspecto. Creo que también es una cosa mucho de la distribución y que, por ejemplo, en Muerte en Venecia se hizo fatal. Sí que no desde la idea del realismo mágico, sino desde el realismo poético, ¿no? Digamos, del realismo poético de los años 30, 40, francés, de Jean Epstein, Jean Vigo. Me interesaba como la idea de la proyección de un adolescente siempre, muchas veces en ese momento es idílica, ¿no? Es imaginada. Entonces, hacer de esa imaginación algo real, ¿no? Y ahí es donde me podía como meter desde lo poético, que me parece más arraigado también a la realidad, pero que digamos que forma parte de lo que es el cine, ¿no? Al final, entras en una película y aceptas unas leyes también de la película. Y hay 2 estrenos más adorables, una película noruega que estuvo en Karlovy-Vary, una historia sobre la maternidad, una mujer conciliando su carrera, unos 4 hijos y un segundo marido ausente. Cuéntame cómo os conocisteis. Fue un verano, durante una especie de fiesta. Y terminamos con Dolores Ibarruri Pasionaria, un documental de Amparo Climent que recorre la vida de la presidenta del Partido Comunista de España y una de las figuras icónicas, ya convertida en un mito pop, del siglo XX. Una mujer que se creía lo que hacía y que era pasión la que tenía por los derechos de las mujeres, por los derechos sociales. Un símbolo de dignidad, de resistencia. Es una mujer que tiene conciencia de clase. Se supo enfrentar a las circunstancias de su tiempo. Había que hacer verdaderos esfuerzos para poder dar de comer a la familia. Algunos periódicos estos días han dicho que si su estado de salud no era bueno temporalmente... Que vengan y se lo voy a decir. El cine en la SER con Pepa Blanes. Las series. Televisión vamos a empezar con un estreno tardío. Esta semana llega una serie que se rodó hace 40 años. Dani Garrán, ¿de dónde has sacado esto? Pues del fondo del cajón de los recuerdos. No habías nacido. Mía, no había nacido bueno, ninguno de nosotros, ¿no? Sí, yo sí. Pepa, nosotros no. Probablemente habría nacido. Muy poquito, pero habría nacido. Bueno, es cierto que no es habitual que nos encontremos con un estreno de una serie que se rodó hace 4 décadas, pero que acabó metida en un cajón hasta hoy, aunque en el cine español seguro que si rebuscamos hay muchas cosas que no se pudieron estrenar en su momento. Eso es lo que le ha pasado también al cine italiano, en este caso una serie italiana que es El Camorrista. 40 años han pasado exactamente desde que se rodó El Camorrista, la serie de Giuseppe Tornatore, la serie que Giuseppe Tornatore terminó 3 años antes de lanzar la oscarizada Cinema Paradiso. Desde 1985 la serie había quedado en un cajón y después de preestrenarse en el Festival de Roma en 2023, la ficción ha llegado a nuestro país a través de AMC Plus, restaurada en 4K. Está basada en la novela homónima de Giuseppe Marazzo y cuenta con 5 episodios que presentan a Raffaele Cutolo, el llamado profesor de la Camorra, que formó la organización criminal en los turbulentos años 70, que llegó a contar con más de 7.000 miembros y rivalizó con la Cosa Nostra siciliana. Della vecchia Camorra che nega, professore. È uno sfascio dentro e fuori dal carcere. Tutte sbandate. Tanti fin di guappi che si schifano tra loro.
e non sa nemmeno controllare il traffico delle sigarette. El estadounidense Ben Gazzara se mete en la piel de Cutolo, ese capo de la mafia que bebía en parte del Padrino, mientras que la española Laura del Sol, musa de Carlos Saura en El amor brujo, encarnaba a su hermana. Se rodó al mismo tiempo que una película homónima que duró 2 meses en cartelera debido a las demandas de los criminales en los que se inspiraban los personajes de la cinta. Esta fue la causa de que la serie quedara definitivamente aparcada y nunca se programara en televisión. Ninguna cadena dio el paso a destapar las alianzas políticas y la violencia de estas organizaciones mafiosas que vetaron esta serie que ahora rescata AMC+. Pues la verdad es que es interesante recuperar esto, es una pequeña joya y además después de que el cine italiano y las series italianas también con problemas porque Suburra o Gomorra han tenido también su peligro, no hay autores perseguidos por la mafia que no pueden decir dónde viven, pero bueno, las cosas han cambiado afortunadamente y el peso de la mafia, aunque sigue existiendo, es menor que en aquellos años, por lo menos menor institucionalmente, o al menos eso parece. También conviene ver Il Divo para contrarrestar un poco todo. No voy a meterme más en jardines a ver si viene la mafia y Meloni todos a por mí. Bueno, un maratón. Maratón mafioso. Lo cierto es que es interesante, pero vamos a pasar también a un estreno español. Este sí que es de ahora, de hecho nos adelantamos un poco porque llegará la semana que viene, pero esto lo hacemos para que cojan ganas y también porque venimos de verla en el Festival de San Sebastián. Llega a Disney Plus esta Road Movie, una comedia llena de humor, con el mundo del toreo desde la barrera, eso sí, como protagonista. Y una dalia cuidaba Sevilla en los parques de la... Vamos a aclarar primero que no es una serie sobre tauromaquia ni sobre toros. No es Tardes de Soledad de Albert Serra, es otra cosa. Pero tiene cosas en común, que ahora hablaremos. Ahora hablaremos. Es La Suerte, es la serie de Paco Plaza y Pablo Guerrero. Ellos son los creadores y directores de esta ficción que juega con la mística, la liturgia y la tradición de la España más cañí. Es una road movie rodada en 16 milímetros que sigue a la cuadrilla de un torero desde los ojos de un taxista antitaurino que poco tiene que ver con ese mundo tan hipnótico. Me pone el emoticón ese del monete que se tapa los ojos. Como casa chica la ve que se ríe. Lo que hace falta aquí es un torero. ¿Tú te has fijado que torero no hay? Hay una flamenca, ¿no? ¿Eso qué tiene que ver? Hay un policía, un bombero, un zurullo, hasta un Drácula hay. Vamos, que ¿por qué no hay un torero, digo yo? Porque nadie usa un torero. ¿Y el Drácula? Usa tú mucho el Drácula. Una serie de casualidades concentradas en 6 capítulos que nació, como no podía ser de otra manera, de una historia real a partir de una experiencia propia, pues inesperada. Eso nos contaban Paco Plaza en San Sebastián sobre el origen de esta serie. La serie habla de la historia de una amistad y amistad como la nuestra, ¿no? Llevamos 30 años siendo amigos desde que compartíamos pupitre en la escuela de cine. Y como la serie se llama Una serie de casualidades, es verdad que por una casualidad asombrosa acabamos en una fiesta en la habitación de un torero. Hace 6-7 años, ¿ahora? Y de repente nuestra mirada fue un poco la que tiene el personaje de Ricardo, ¿no? De repente descubrir un mundo que es como una especie de realidad paralela a la nuestra, ¿no? Con unos valores, con una manera de relacionarse, con una manera de vivir que no es la habitual, que está fuera de norma, ¿no? Y entonces esa cualidad extraordinaria es lo que creo que nos produjo una atracción de que hay algo que explicar, ¿no? Unido a que nosotros somos amigos y hablamos muchísimo y teníamos la sensación un poco de que los formatos heredados o fagocitados o mimetizados de propuestas externas llevaba a que a veces en nuestra producción, en nuestra industria, se hagan como réplicas de modelos, primero estadounidenses, luego nórdicos y tal, y decíamos, joder, es que algo esencialmente nuestro, algo que legítimamente solo pueda salir de España, cuando este mundo es únicamente nuestro, o sea, es nuestro y a la vez es súper universal. Bueno, La Suerte es ante todo una historia de amistad improbable entre sus protagonistas, pero también entre sus directores. Ya les escuchábamos, Paco Plaza y Pablo Guerrero son amigos desde hace más de 30 años. Esa química natural y ese entendimiento creativo es el que se refleja en la serie. Así nos decía Pablo Guerrero lo que han querido contar en ella. Queríamos descubrir esos personajes y
por la electricidad con la que viven, por la intensidad con la que viven, por lo ajenos que son a nosotros. Había muchísima curiosidad y eso es lo que nos inventamos a un David, que es nosotros, que podía entrar a ese mundo, pero de una forma muy orgánica, o sea, y metimos a David y así fue saliendo la historia. ¿Y qué pasaría si te das cuenta, la serie la mueven los conflictos de los personajes? No hay una trama, no hay, porque cada capítulo hace pom, va para un lado, va para otro. Hay unos personajes los que le rodean, que queríamos que tuvieran su desarrollo y su momento, por eso en cada capítulo hay más de cada personaje, y al final era curiosidad nuestra, ¿no? Y cómo podía llevar eso a un acercamiento entre ellos, incluso a una amistad desde sitios tan opuestos, ¿no? Y que al final la serie, lo decimos siempre, es un canto a la tolerancia. Bueno, pues la suerte, como decían ellos, es una serie sobre la amistad, sobre cómo dos hombres, dos personas aparentemente opuestas, pues llegan a ser amigos, o al menos a entenderse y a respetarse, aunque no se comprendan demasiado, ¿no? Ellos son Óscar Jaenada, el torero, y Ricardo Gómez, un taxista que está haciendo oposiciones, o está estudiando para las oposiciones, y que de repente se convierte en el chofer de ese torero. Sí, en el centro de todo está el torero, el maestro, interpretado por un Óscar Jaenada magnético, carismático, misterioso. Se encuentra en horas bajas, obligado a demostrar que todavía tiene un sitio entre los grandes. Nunca antes había puesto el actor un traje de luces y así lo vivió. Descubrir a un torero. Yo creo que eso no estaba dentro de mi cabeza. En el mundo del toro sí. En varias películas había pasado, tanto en Camarón o en Cantinflas, en que tuve que ir a la Plaza de Toros para documentarme un poco de tal. Pero el torero en sí, nunca había estado ahí. Y me puse a buscar y tampoco vi mucho sobre el torero. Vi a Chero Mañas con Belmonte, a un amigo mío, un compañero, Miguel Ortiz, que también hizo de torero. Y luego entrevistas con toreros no encontraba así naturales, alguna en alguna finca en que un micro se acercaba y tal. Había muy poco, y luego descubrí en el documental de Fernando León sobre Sabina que hay una pieza sobre José Tomás interesantísima, un plano muy corto sobre la cara de José Tomás antes de salir, que precisamente le cogieron allí en Aguascalientes, el miedo. Yo ahí vi algo que me pareció muy interesante para un torero, o sea, que no me había caído en ese miedo que pasan los toreros, ¿no? Y eso fue a lo que me agarré para poder construir un personaje, ¿no? El miedo que pasa a esta gente. Le ha faltado a Óscar Jaenada la figura más importante del toreo, con el director más importante vivo del cine español, que es Rosario, haciendo de torera en Hablé con ella. Le ha faltado ese momento de la filmografía a Óscar Jaenada. No había buscado por ahí. Bueno, por su parte, Ricardo Gómez es un estudiante de oposiciones que trabaja con el taxi de su padre y que por pura casualidad se ve relacionado con esta cuadrilla de toreros, aparentemente en las antípodas, como decíamos, pero que con el tiempo pues acaba entendiendo que son más las cosas que les pueden unir que las que les separan. Un buen tiempo después de leer los guiones, hablando con Paco y con Pablo, intentando como ver qué es lo que podía mover al personaje, ¿no? Porque evidentemente es el dinero, él va a hacer unas oposiciones y tal. Y al final, trabajando bastante en el personaje, en la historia, me di cuenta de que lo que me agarraba más a David es que se parecía mucho a amigos míos de mi pueblo. Tenía 30 años, que vivía con sus padres, que tenía a los padres encima, que no se podía permitir irse a vivir solo, que su vida dependía de cómo le fuese un examen de unas oposiciones y demás. Entonces como que me di cuenta de que había llegado el momento en mi carrera de interpretar a un tipo normal, cotidiano de la actualidad, que tiene el problema más grande seguramente al que se está enfrentando y se va a enfrentar mi generación y las que vienen, que es el de la vivienda, el de poder enfrentarse a irse de casa de sus padres teniendo ya 30 y pico años. Entonces ese fue el gran motor para entender por qué se sube a esta especie como de road movie del circo que llega a la ciudad con los toreros, con la cuadrilla, y de por qué traga lo que traga, porque necesita la pasta para poder empezar su vida. Sí, son dos personajes enfrentados, diferentes, irreconciliables, dicen los actores, pero como debería ocurrir en muchos ámbitos de la vida, a fuerza de pasar tiempo juntos, pues acaban por cogerse cariño. Por mucha fe que pongas, por buenas personas que sean, cada uno en lo suyo, son dos mundos, ¿sabes? Y están hechos con otros cimientos. Entonces, es lo bonito y lo trágico, ¿no? Es el puro teatro, o sea, somos España. Y
Es puro teatro. Sí, pero creo que aparte también está esa idea de decir, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Óscar, pero a la vez hay lo que trata también un poco de contar la serie es como somos muy diferentes, irreconciliables, pero dada esta circunstancia de tener que compartir tiempo, de tener que tal y que cual, algo de cariño, si nos escuchamos y ponemos la empatía en juego, podemos llegar a tenernos. Algo. No, sin duda. Y la educación y el respeto, pero sí que seguro que cada uno cuando se va a dormir, lo último que piensa es, menudo chalao. ¿Sabes? Bueno, la complicidad de los actores también se demuestra con el humor. El problema es que ellos no están en ese registro cómico, sino que la comedia nace de todos los secundarios que les rodean y ellos pues se tenían que mantener serios. Es difícil aguantar la risa ahí. Joder. Porque tú eres consciente de ese momento cómico por lo que sea. Entonces, lo difícil era aguantar ese gag natural, ¿no? Ese gag que también depende mucho del montaje, de la dirección, del tiempo exacto en el que dejas cada silencio. El humor es el tiempo exacto, ¿no? Sí, nos total. pasaba mucho. Pero yo, por ejemplo, yo me obsesioné con que, y lo hablaba con Paco y con Pablo, con los directores, les decía, por favor, si en algún momento se me escapa el intentar hacerme el gracioso, porque a mi alrededor porque es una cosa que como actor te puede pasar, este está metiendo los chistes, este está no sé qué, y tú dices, bueno, y yo tiro una frase, un tono un poco más para intentar a ver si, digo, por favor, parad, no vale, o sea, es que la gracia tiene que ser que este tipo es cero gracioso, que al espectador le llegue la comedia a través de ver, pues eso, que está flipando. O sea, y eso a la hora de medirlo en el set es delicado, claro. Sí, no era crear personajes cómicos, claro. La situación era cómica, ¿no? Y la seriedad además de uno y del otro, en momentos era tremenda, y cuanto más serio se ponían, más cómica era la situación, ¿no? Yo creo que también nos sentimos todos identificados ahí. Es nuestra España, ¿no? De alguna manera, y eso es de alguna manera lo que nos hace gracia. ¿Cómo seguimos ahí, no? Siendo tan diferentes. Bueno, pues La Suerte es una de las series potentes de Disney para Disney Plus para esta temporada, que estuvo, como decíamos, en el Festival de San Sebastián, que a mí me recuerda, es un poco más que un narro trip, yo diría que es un joque noche cañí, donde, están atrapados en esas fiestas, en esos hoteles, y el pobre Ricardo Gómez está atrapado en un taxi al que no le dejan bajar, pero en el fondo esta cosa del morbo de que se quiere quedar. A mí me parece una propuesta muy, muy, muy interesante. Quiero decir, hay veces que el humor de La Cuadrilla me saca, porque a diferencia de Tardes de Soledad era real y aquí sí que veo la caricatura, pero me gusta mucho el duelo o la amistad entre esos dos personajes, y Óscar Jaenada, la verdad es que este tipo de papeles se le da muy bien, y Ricardo Gómez tiene una cara de no enterarse de nada que está estupendo en este personaje, o sea que yo creo que puede ser una de las series de la temporada. Sí, de no enterarse de nada mientras recita las oposiciones constantemente en ese taxi. Bueno, es como dice el subtítulo un poco de la serie, ¿no? Una serie de casualidades que se encuentran por suerte, por el destino, y bueno, entablan esta especie no de amistad, pero de acercamiento, que cada personaje se retroalimenta mientras toda esa cuadrilla alrededor, un poco a lo Serra, como decías tú, diciendo maestro, cumbre y estas cosas, que se rodó a la vez. ¿Sabes? O sea, que no podía ser tomarlo de ahí, pues genera un poco el humor. Yo creo que es desigual según los capítulos, porque es verdad que los capítulos funcionan muy cápsula, porque al moverse por las distintas localizaciones y plazas de toros, pues depende del interés que tenga cada capítulo. Yo creo que el tercer capítulo es de los mejores capítulos del año en el audiovisual español, el de Benidorm, la feria de Benidorm, los taxistas acosando a Ricardo Gómez, o sea, funciona muy bien de timing, de montaje, de todo. Claro que es muy complicado que funcione todo así, y luego en general, pues yo creo que tiene momentos muy lúcidos, otros que no funcionan tan bien, pero es una serie interesante. Yo la compro totalmente, o sea, me parece que como decía Te Pepa, subes al taxi. La relación, me subo al taxi, pero de cabeza, la relación de los dos protagonistas y cómo se va fraguando poco a poco, me parece muy interesante, cómo están escritos esos personajes, y ver desde los ojos de David, ¿no? De ese taxista, toda esa iconografía, toda esa liturgia que conlleva el mundo del toreo, me parece también muy, muy interesante, y que podemos ser todos, y que ojalá estar en esas fiestas, también todos lo digo, bueno, en una de esas fiestas en los hoteles. Sé si... Bueno, ¿qué pasará ahí? Mirando desde fuera. Déjalo, no lo desde la saber. Barrera siempre. Bueno, gracias Alicia Fernández, que ha estado en la dirección técnica. Nos volvemos la semana que viene, y ahí tienen La Suerte, que se estrena la próxima semana. Apúntense este estreno. Adiós. El cine en la SER con Pepa Blanes. No podemos hacer nada por cambiar el rumbo que marcó.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.